Una vez más a transmitir otra vez porque la señal se cayó hace rato y el video no salió completo, así que vamos a volver a hacerlo. Les pido disculpas, ¿verdad? Pero no vamos a dejarnos robar la bendición del día de hoy. Hoy queremos compartir con cada uno de ustedes este día miércoles, agradecido primeramente con ese Dios todopoderoso que nos ha regalado este nuevo día, este nuevo comienzo, este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad. Hoy estaremos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 en adelante, donde dice la palabra de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Amén. El nombre de la reflexión que hoy queremos colocar en los corazones de ustedes se llama paso de obediencia. Hermano, qué difícil es dar pasos de obediencia. Los pasos de obediencia no los da cualquiera. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está en el carácter de obedecer una palabra que Jesús haya soltado. Aquí en esta escena podemos ver que cuando usted lee lo previo que sucede antes de esta escena, Jesús le habían dado la noticia de que su primo Juan el Bautista le habían cortado la cabeza, lo habían decapitado por hablar la verdad de Dios. Y eso trajo tristeza al corazón de Jesús. Jesús se fue a un lugar a orar a solas, para pasar su dolor por la muerte de su primo, de su amigo Juan el Bautista. Pero en medio de eso le llega una multitud que está buscando la palabra, que está buscando la sanidad, la libertad. Y Jesús se levanta y comienza a enseñar a esa multitud. Cuando termina la enseñanza, ya es tarde, los discípulos se le acercan a Jesús, dicen que despida a la gente para que vayan a comer algo porque es tarde. Pero Jesús dice: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Allí entonces ocurre ese precioso, maravilloso milagro donde nuestro Señor Jesucristo le da de comer a aproximadamente unas 15,000, 20,000 personas. Luego que termina ese milagro, llega esta escena donde nuestro Señor Jesucristo está allí con los discípulos y hace que se suban a una barca para que se adelanten al otro lado mientras él despedía a esa multitud que quedó allí. Jesús le da una orden a ellos: vayan en esa barca y vayan al otro lado, que yo terminaré de despedir a toda esta multitud que le acabamos de dar el alimento físico, pero el alimento espiritual. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas y al anochecer estaba allí solo. Jesús estaba allí solo. Hermanos, nosotros vemos los milagros que Jesús hacía, pero los milagros venían después de esos periodos de soledad con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Podemos ver que Dios llenaba a Cristo de su presencia y en la presencia de él era que hacía que él multiplicara los panes, que él sanara a los enfermos, que él libertara a los cautivos, que él proclamara la verdad de Dios, la verdad de su Padre. Cuando entonces pasa esto, dice que la barca estaba, al anochecer estaba allí solo, y la barca ya estaba bastante retirada de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Ahora, los 12 discípulos de Jesús que se encontraban en la barca, pasando al otro lado de donde se encontraban, como había una tormenta, las olas por el fuerte viento se levantaban. Dice que el viento le era contrario. El viento le era contrario. Le era contrario y levantaba esas olas. Ahora, en medio de todas esas cosas, Jesús, cuando los discípulos vieron, dice, el viento le contrario, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Mire, fijémonos, imaginémonos por un momento esa escena.
esas olas, esos vientos contrarios levantando las olas, paseando la barca de un lado para otro, pero en medio de todas esas cuestiones ven a alguien que viene caminando hacia ellos sobre las olas, sobre las aguas, y era el propio Cristo, pero ellos no saben. Ellos se asustan y piensan que es un fantasma. Es un fantasma. Gritaron de miedo ellos, se llenaron de miedo, pero inmediatamente Jesús le dice: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y quiero recalcarle algo por si no lo sabía. En la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece la palabra no temas 365 veces. Escucha eso. En la Biblia leemos 365 veces la palabra no temas. Ahora, ¿por qué curioso? Me parece importantísimo, como diría mi pastor. Mi pastor siempre nos ha enseñado que no hay ni un solo detalle en la Biblia que no tenga importancia. Es importante saber y entender que en la Biblia aparezca la palabra no temas 365 veces. Ahora, si un año tiene 365 días, significa que a diario Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, no temas. Ahora, ¿por qué vienen los temores? Estamos hablando de que ellos se encontraban en una tormenta sobre un lago. Las olas eran inmensas, casi estaba a punto de despedazar la barca donde se encontraban. Y de repente ven esta figura que viene a ellos sobre las aguas. Pensaban que era un fantasma, pero Jesús le dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Porque lo primero, hermano, que hay que erradicar de nosotros es el miedo. Ahora, después de eso, viene Pedro y dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Mira Pedro, cuando escuchó hablar que era Jesús y le dice: no tengas miedo, Pedro se llenó de valor. Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven Pedro, ven para acá. Ahora, imaginémonos por un momento, hermano, esa escena. La tormenta, las olas, el barco paseándose para allá, para acá, y el loco Pedro viene a bajarse la barca. Y no lo dice allí, no lo registra, pero parafraseamos por un momento. De repente Tomás, Juan, Judas, el otro Judas, Andrés, Bartolomé empieza: Pedro, no te bajes, tú eres loco. ¿Cómo? Porque recordemos que estaban en medio de una tormenta. El barco no estaba así quietecito, no, era moviéndose para ir para acá. Pero ahora Pedro bajándose. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Pedro se estaba atreviendo a dar ese paso de obediencia? Porque Jesús le dijo: ven. Ahora, ese paso de obediencia llevó a Pedro a que no podía dejarse llevar por la razón y la lógica, porque es razón y lógica, es irracional e ilógico que un ser humano camine sobre las aguas. Pero recordemos que Pedro tenía una palabra, y la palabra era de Cristo, y Jesús le había dicho: no tengan miedo. Ahora Pedro, para confirmar que era él, le dice: si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y Jesús le gustó el reto. Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, tú estás loco, ¿cómo haces eso? Los hombres no caminan sobre las aguas. No, Jesús le dijo: Pedro, ven. Inmediatamente Pedro comienza a bajar. Pero yo creo, aunque no lo registré, y que los otros no se quedaron quietos. ¿Estás loco, Pedro? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero dice que Pedro comenzó. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El único hombre aparte de Jesús que caminó sobre las aguas, Pedro. Ahora, ¿por qué Pedro logró caminar sobre las aguas? Por una palabra. Y entonces él dio un paso de obediencia. Ahora, mira la obediencia que él estaba tomando. No era una obediencia algo lógico, algo racional, era algo ilógico y totalmente irracional. Pero Pedro dio el paso de obediencia. Ahora, nota esto. Me llega ahorita a la mente que en Apocalipsis dice Jesús, no lo dice Juan, ni un profeta, ni Pedro, ni el otro. Dice Jesús: yo soy el que abro puertas, nadie la cierra. Yo soy el que cierro puertas, nadie la abre. ¿Quién es el que cierra la puerta? Jesús. ¿Quién es el que abre la puerta? Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús a veces no cierra una puerta? Porque tiene otra mejor. Ahora, si Él la está abriendo, y aunque parezca algo totalmente ilógico, irracional, tenemos que dar ese paso de obediencia. Porque mira esto, Pedro estaba viendo una puerta abierta, pero una puerta a algo que no era lógico, algo que era totalmente irracional, hermano. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros pasar por cosas? Pero es que esto no es lógico, pero es que esto no es racional, pero tenemos una palabra. Entonces, no todo el mundo está para dar ese paso de obediencia. Ahora, cuando Pedro dio ese paso de obediencia, y caminó sobre las aguas, pero dice: pero al sentir el fuerte viento. Mira, ahora Pedro se dejó ya por sentimiento, pero al sentir el fuerte viento, o sea, a sentir la circunstancia, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Ahora nota esto.
Pedro oyó una palabra, dio un paso de obediencia, pero en el paso de obediencia, Pedro quitó la mirada de la palabra que había recibido. Pedro quitó la palabra de Jesús que estaba delante de él y empezó a mirar las tormentas que representan las circunstancias, las situaciones. Y entonces esa situación y esa circunstancia lo llevó al sentimiento. Y el sentimiento lo llevó al miedo. Ahora nota una cosa. Hermano, nosotros por sentimiento vamos a estar arraigados en el miedo y por el miedo nos vamos a hundir. Nos hundimos porque nos gobierna el miedo, pero el miedo vino por el sentimiento. Ahora, aquí vemos que Jesús acudió al clamor de Pedro nuevamente. Señor, sálvame. Y Jesús extendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, las dudas hacen que nos hundamos, pero las dudas vienen por el miedo y el miedo viene porque nos dejamos ya por el sentimiento, pero no por la palabra de Dios. La palabra es la que nos va a sostener sobre las aguas de la tormenta, en la economía, en la finanza, en la salud, en cualquier área de nuestras vidas, en la palabra. Pero pudiera ser que porque somos seres humanos y estamos en la tierra no es el cielo, como dice siempre mi pastor, nos vamos a hundir, pero aún hundiéndonos en ese paso de obediencia, podemos volver a clamar. Y aunque puede ser que el Señor nos reprenda, nos llame la atención y nos diga, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero más sin embargo, aunque con la duda, si clamamos, Él va siempre a acudir a sacarnos. Pero mira esto, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Ahora note esto. Pedro salió de la barca que estaba en tormenta, salió solo, en un paso de obediencia, pero por haberse dejado llevar por el sentir de las olas, por el sentir de la situación y la circunstancia, quitó la mirada de Jesús, se le olvidó la palabra que recibió y se hundió, pero volvió a clamar. A Pedro se le olvidó la palabra, pero no se le olvidó Jesús, por eso clamó otra vez. Y ahora en este momento se acercó Jesús y lo levantó. Y aunque lo reprendió, pero ahora no otra cosa. Ahora Pedro vuelve a entrar a la barca. Pero escucha esto, hermano. Y aquí está lo poderoso de esta reflexión. Pedro salió solo por una palabra. Pero Pedro regresó con el que le dio la palabra a Cristo. Ahora nota esto. Hermano, tú recibes una palabra de Dios y das un paso de obediencia. Pudiera ser que te vas a hundir. Y algunos se van a burlar de ti. Te van a decir, viste, yo te lo dije, pero no importa. Tú vuelves a clamar a Dios. Dios te va a levantar. Ahora, cuando te levantas, regresas con un testimonio. ¿Por qué? Porque ahora Pedro entró con Jesús en la barca. Ahora cuando Pedro entró con Jesús en la barca, dice que el viento se calmó. Se calmó el viento. Ahora, ¿por qué el viento se calmó? Porque en la barca ahora estaba Jesús. ¿Y por qué Jesús estaba en la barca? Porque Pedro lo fue a buscar. Ahora nota esto, hermano. Escucha esto, hermano. Si tú recibes una palabra y das un paso de obediencia, aunque te hunda, vas a clamar, pero tú siempre te vas a levantar con un testimonio. ¿Por qué nota una cosa? Se necesita la palabra, pero se necesita un testimonio. Ahora, la palabra y el testimonio es lo que va a hacer que los demás que estén alrededor van a creer. Ahora, ¿por qué? Porque los que estaban en la barca adoraron diciendo, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Ahora, ¿por qué los 11 que se quedaron en la barca creyeron que Jesús era verdaderamente el hijo de Dios? Porque entró a la barca con Pedro. Ahora, nota esto. Si tú recibes una palabra y das el paso de obediencia, pero dando ese paso de obediencia te hunda, pero vuelves a clamar, siempre serás sacado y serás llevado ahora a un testimonio. Las tormentas no son para hundirnos, las tormentas son para sacar testimonio, para que la gente crea y vea que Jesús es el Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios, hermano, está entrando contigo. Porque nota una cosa, Pedro salió solo, pero Pedro entró con Jesús. Ahora, tú vas a salir solo en ese paso de obediencia. Y no tengas temor que te llegues a hundir. Porque llegarás ahora no con una palabra, sino con el testimonio. ¿De qué? De que Jesús te liberó. De que Jesús te sanó. De que Jesús te salvó. ¿En cuál área? En el área que sea. Porque escucha esto, me llamó la atención en este pasaje, en esta historia, en este acontecimiento, que todo tiene que ver por un paso de obediencia. Pero estamos hablando de un paso de obediencia que no era lógico, que no era razonable, no tenía razón alguna. Estamos hablando de un hombre que camina sobre las aguas. ¿Dónde es lógico eso? En ninguna parte. ¿Dónde es razonable eso, hermano? No. Y allí, hermano, muchos de nosotros no vemos los milagros por eso. Porque queremos aplicar la lógica y la razón a la palabra que Dios nos ha dado. Hermano, no. Si tú sientes en tu corazón, hombre, si tú sientes en tu corazón, mujer,
que has recibido una palabra, camina sobre esa palabra, da ese paso de obediencia. Y aunque te llegares a hundir, recuerda que puedes volver a clamar. Y al clamar, inmediatamente acudirá Jesús y te sujetará. Porque dice en Isaías que Él nos lleva grabado, cincelado. Hay una versión que dice tatuado en la palma de su mano. Si Jesús nos llevara así encima nada más, cualquier movimiento podríamos caernos, o vendría el enemigo y nos arrebataría la mano. Pero si estamos tatuados en la mano de Jesús, en la mano de Dios, ¿cómo nos caemos de allí si estamos grabados, cincelados, tatuados? Pedro sabía eso. Por eso, cuando Jesús le dijo, cálmese, no tenga miedo, soy yo. Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Mira que el Señor no lo reprendió por eso, porque al Señor le gusta cuando damos esos pasos de fe. Y aunque en dando esos pasos de fe, hermano, porque escucha esto, cuando tú das pasos de obediencia, no todo el mundo te va a aplaudir. O tú das pasos de obediencia, no todo el mundo va a creer, y tú no necesitas que nadie crea. El que necesita creer eres tú. Ahora, tú no puedes dejar que el miedo de otros te gobierne a ti. Escucha, el miedo de otros no te puede gobernar a ti para dar paso de obediencia. Da ese paso de obediencia en esa puerta que el Señor te ha abierto. Estamos hablando de que Jesús le estaba abriendo una puerta a Pedro, pero sobre las aguas. Era totalmente ilógico, irracional. Pero Jesús le abrió la puerta a Pedro. Pedro bajó y caminó, aunque sintió la fuerza de las olas. Y llegó a un día y se clamó. Hermano, ¿cuántos hoy en el día están pendientes de cómo está el oro aquí en Venezuela? Que si bajó, que se subió. Entonces todo lo que lo van a... aquello, los otros, pero todo el tiempo andan gobernados por el miedo, pero no por la palabra. Entonces dan un paso, no en obediencia, sino un paso en miedo, en temor. Y es curioso que aparezca la palabra no temas 365 veces. Así que yo te digo en esta mañana, no temas en dar ese paso de obediencia. Aunque los demás no lo entiendan, no lo crean, no lo practiquen, créelo, entiéndelo y practícalo tú. Y aunque te llegares a hundir, si vuelves a clamar, Jesús extenderá la mano y te levantará, porque vio que tú diste el paso de obediencia. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que queríamos compartir con ustedes. Gracias por las personas que se han estado conectando, los que han estado compartiendo este material. Gracias por los que lo han colocado en sus muros de las redes sociales. De verdad, no se quede con este material. Permita que otros sean bendecidos juntamente con nosotros. Dios mediante, si ese Dios Todopoderoso me lo permite y no se me ha terminado el contrato de vida sobre esta tierra, mañana estaremos conectados a partir de las 8 de la mañana. Recuerda, paso de obediencia.